En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra lección número 28. Jesucristo, nuestro fin último. ¿Por qué llegamos a esta lección y por qué decimos que Jesús es el fin último? Desde el inicio no nos hemos cansado de repetir que toda esta preparación para la consagración tiene como fin llevarnos a Jesús. La primera parte que fue vaciarnos del espíritu del mundo, luego la segunda parte conocernos a nosotros mismos, una tercera parte conociendo a María, fue simplemente la preparación para llegar a Cristo, hacia quien van dirigidos todos nuestros esfuerzos y a quien debe ir toda la gloria, el honor, la santidad. Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a Él porque solo es Él el Señor, solo Él nos salva. No se ha conocido otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos que el de Cristo Jesús nuestro Señor. Está perfectamente claro que nosotros vamos a Jesús por medio de María, pero es a Jesús a quien vamos, no nos quedamos en María. Con María y todo lo que hemos aprendido con ella, pues vamos directamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Hay una bella oración, se llama la doxología, una doxología mayor. Una doxología es una palabra de alabanza que se dirige a Dios en la Santa Misa, que dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el resumen de la vida cristiana. Todo lo hacemos por Cristo, con Él y en Él. Cuando decíamos que nos unimos a María, por María, con María, para María y en María, era para unirnos más perfectamente a Jesús, por Jesús, para Jesús, con Jesús, en Jesús. Es decir, María como medio para llegar a Cristo. Entonces, con Cristo tributamos la gloria que merece el Padre Celestial en la fuerza del Espíritu Santo. Es importante, y no nos cansaremos de repetirlo, es importante comprender que nuestra Santísima Madre ha sido la criatura más estrechamente unida a la Santísima Trinidad. Es la hija predilecta del Padre, porque ¿quién como ella obedeció la voluntad del Padre, diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Fue absolutamente dócil, fiel a lo que Dios le pedía. Es la madre admirable del Hijo. ¿Y qué otra criatura puede decir que es madre del Verbo eterno del Padre? ¿Qué otra criatura puede tener tal relación con el Verbo eterno del Padre, tal vínculo con Jesús? Y devocionalmente se la ha llamado también esposa del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II la llama sagrario del Espíritu Santo. Ese título, esposa del Espíritu Santo, es un título dado inicialmente por San Francisco de Asís. Es un título devocional, no se puede entender en sentido literal, en sentido estricto, sino que es un título devocional. Aparece por primera vez en el oficio de la Pasión del Señor, compuesto por San Francisco de Asís, que rezaba así: Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna mujer semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey y Padre Celestial, Madre de nuestro Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo y con todos los santos ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Obviamente es una figura que remite precisamente a el desposorio que hay entre el alma fiel y el Espíritu Santo. De alguna manera es un desposorio que todos tenemos, y los santos han entendido estas figuras tomadas del libro del Cantar de los Cantares, de el alma enamorada de Dios, Dios que busca a su esposa. Pero en la Santísima Virgen María esto se dio de una manera del todo singular. Si ese desposorio que ocurre entre el alma y Dios produce a Jesús en nuestra vida, ese desposorio entre el alma y el Espíritu Santo produce a Jesús en nuestra vida, pues es que literalmente el desposorio entre la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo pues produjo a Jesús en la humanidad, es decir, trajo a Jesús a la humanidad. El Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Santísima Virgen María y esto nos trajo al Mesías. Por eso se le tiene este título a la Santísima Virgen María, y Montfort lo utiliza tanto, y en tantos rosarios se dice que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo, pero repito, hay que entenderlo de una manera adecuada, es una manera figurada, es una manera metafórica, es una manera simbólica.
Entonces, vamos a decirlo con toda claridad. Nosotros solo adoramos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo repetimos, no adoramos a la Virgen María, no adoramos a criatura alguna, solo a Dios. El Catecismo lo dice con mucha claridad en el numeral 2096. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lucas 4:8. Dice Jesús citando el Deuteronomio 6:13. Entonces, ¿reconocemos nosotros a la Virgen María como diosa? De ninguna manera. No hemos dicho una sola vez esto. Al contrario, hasta el cansancio hemos dicho que la Virgen María es criatura. ¿La reconocemos entonces como nuestra Salvadora? De ninguna manera. Hemos dicho que su sí nos trajo al Salvador, pero Cristo es el Salvador. ¿La reconocemos a ella como la dueña de todo lo que existe? De ninguna manera. Hemos dicho que ella se humilló y que el Señor la hizo reina de la creación. Es decir, no que ella es dueña de la creación, sino que el Señor, rey y dueño de la creación, la ha constituido a ella como reina de la creación. Entonces, nosotros tenemos perfectamente claro quién es Dios, a quién se debe adorar, y quién es María, a quién se debe venerar. Eso vamos a verlo más adelante. Pero cuidado entonces con la palabra adoración. Es cierto que muchas veces en nuestro lenguaje utilizamos mal la palabra adoración. Y entonces, claro, muchas veces decimos adoro a la Virgen, pero no queriendo decir que la Virgen María sea una diosa a quien tributamos un culto de latría, que se llama teológicamente ese culto de adoración, sino como para decir es que la queremos mucho. De hecho, una de las definiciones que tiene el diccionario sobre la palabra adoración es un amor extremo hacia algo, ¿no? Pero técnicamente hablando es incorrecto utilizar la palabra adoración como sinónimo de la palabra amor, porque la palabra adoración debe ser reservada exclusivamente para Dios. Todo lo demás podemos decir que nos gusta mucho, podemos decir que nos encanta, pero no es correcto decir adoro a mis hijos, adoro la playa, adoro a mi familia. No. Adoro a la Virgen, no. Lo quiero mucho, la amo, la respeto, la venero, pero nunca la adoro. Para entender eso entonces, distingamos 4 tipos de culto que en la iglesia se tributa. 4 tipos de rendir culto, o sea, 4 tipos como de servicio que se conoce en la iglesia. El primero se conoce con el nombre de latría. ¿A qué le suena esto? Idolatría, ¿eh? ¿Y qué es idolatría? Está compuesto por 2 palabras. Idolatría es ídolos y latría es adoración a los ídolos. Entonces, la latría sola significa adoración. En psicología se habla, por ejemplo, de egolatría. El ego es el yo y el ególatra es el que se adora a sí mismo. Todo eso es simplemente idolatrías, ¿no? Y se puede adorar otros dioses, se puede adorar las cosas, se puede adorar la propia voluntad. Todo eso son idolatrías ajenas a la fe cristiana. Nosotros la latría la rendimos única y exclusivamente a Dios. Ya lo leímos. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo dice el Señor en Lucas 4:8, precisamente recordando el pasaje de Deuteronomio 6:13. Entonces, ¿a quién adoramos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, pero existe otro tipo de culto llamado hiperdulía. Dulos en griego significa siervo. Entonces la dulía es como el servicio. Una hiperdulía sería la palabra hiper, saben ustedes que se utiliza cuando se quiere decir que algo es enorme, lo más grande. Entonces la hiperdulía sería básicamente la veneración más grande que se puede tributar en la iglesia. Adoración solo a Dios, pero veneración, la veneración es un culto de respeto, de admiración, de imitación, que se puede tener incluso a personas en la tierra que se llaman venerables, es decir, personas muy buenas, muy doctas. Y humanamente se utiliza incluso mucho esta expresión, es un venerable anciano, como para decir, es una persona digna de respeto. Entonces la veneración no es igual a la adoración, porque no se tributa a alguien que se le considera Dios, sino a alguien que se le respeta profundamente. Entonces, el mayor culto de veneración que se tributa en la iglesia es el culto a la Santísima Virgen María. Entonces la hiperdulía, que significa máxima veneración, se tributa a la Virgen María. ¿Y por qué se tributa a la Virgen María? Pues señores, porque ella misma dijo que así sería. Ella lanzó una profecía en Lucas 1:48 al decir, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada.
ella profetizó que todas las generaciones la llamarían bienaventurada, porque ella era súper, digamos, ella misma se consideraba como súper, no. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, no por mí misma, sino por lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, esto queda muy claro. El libro de los Proverbios, en el capítulo 30, versículo 31, dice: la mujer que teme al Señor merece ser alabada. ¿Y quién más que la Santísima Virgen María tuvo un temor reverencial? Acá se refiere a ese temor reverencial, a ese considerar a Dios Dios, a ese considerar a Dios lo supremo. ¿Quién más que la Santísima Virgen María tuvo ese respeto por Dios? Y si cualquier mujer que teme al Señor merece ser alabada, pues con más razón la Santísima Virgen María merece ser alabada, no adorada. Alabar distinto a adorar. Se puede alabar, es reconocer las cualidades de alguien, ¿no? Uno puede alabar las virtudes de una persona y de la Santísima Virgen María, por supuesto, pero adorar solo a Dios. Entonces, primer culto, latría. Segundo culto, hiperdulía. Tercer culto, protodulía. Protos en griego significa primero. Entonces, primera veneración. Después de la Santísima Virgen María, ¿a quién se le da la primera veneración? A San José. La Iglesia tiene un culto propio a San José. Ya hemos hablado del querido José y de cuánta devoción debemos tenerle. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 19. Dice que su marido, el marido de la Virgen José, era un hombre justo. Y la palabra justo en la Biblia significa santo. Justo es el que cumplía a cabalidad la voluntad de Dios. Justo en la Biblia es igual a santo. La Biblia misma reconoce a San José como un hombre santo. Por eso se le debe tener un especial cariño y nosotros lo consideramos además como el patrono de la Iglesia, el patrono de nuestras necesidades. Hay una práctica muy linda, es la novena a San José, pero hay otra bellísima que se llama los 7 domingos a San José. Les cuento como experiencia que mi esposa y yo, cuando empezamos nuestro proceso de discernimiento para saber si nos hacíamos novios o no, porque queríamos hacer todo conforme a la voluntad de Dios, hicimos los 7 domingos a San José. Durante 7 domingos, la pueden encontrar en internet, es una devoción bellísima. Uno hace unas oraciones a San José pidiendo el discernimiento para saber si esta es o no la mujer de mi vida, digamos. Inicialmente para empezar un noviazgo. Después, cuando decidimos casarnos, volvimos a hacer los 7 domingos de San José, encomendando nuestra relación al querido San José y diciéndole: si esto no es lo que Dios quiere, querido San José, por favor, intercede para que esto se dañe. Pero si esto es lo que Dios quiere, querido San José, cuida nuestra relación. Y bueno, y sí que la ha cuidado San José. Siempre ha estado San José en el corazón de nuestra familia. Entonces vamos a ver, latría, adoración a Dios. Hiperdulía, veneración, máxima veneración a la Virgen. Protodulía, primera veneración a San José. La primera, después de la Virgen María, al primero que se tributa veneración es a San José. Y finalmente existe la dulía, solo, sin hiperdulía y sin protodulía, la dulía, que es propio el culto de los santos. Es una veneración a los santos. ¿Y por qué podemos venerar a los santos y a los ángeles? Miren lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versículos del 3 al 5. Estamos en el cielo, en la liturgia celeste, y dice: otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Está el Apocalipsis hablando haciendo un símil entre lo que ocurría en el lugar llamado Santo de los Santos, en el templo de Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios, y entonces dice, este símil es más o menos lo que ocurre en el cielo. Entonces se para ante el altar de los perfumes y del incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Es decir, las oraciones de los santos, las que ellos elevan por nosotros, están ante el trono de Dios actuando. Por eso podemos rogar a los santos, porque hacen parte de nuestra familia. Se llama el misterio de la comunión de los santos. Hace parte de la familia en que nosotros vivimos, la familia espiritual. Ellos interceden por nosotros, ellos pueden pedir a Dios por nosotros. Y dice, y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Después el ángel tomó su incensario, lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Hubo tremendos truenos, relámpagos y terremotos. Lo que nos está diciendo acá el libro del Apocalipsis no es lo que sucederá ya al fin del mundo. No.
Todavía hay gente en la tierra. El libro del Apocalipsis nos está diciendo que mientras hay personas en la tierra, las oraciones de los santos tienen efecto sobre la tierra. Por eso debemos ser devotos de los santos. Cada cual tiene su santo de devoción. Yo te recomiendo que te vas enamorando de algún santo. Yo quiero mucho, por ejemplo, a Don Bosco. Amo a Don Bosco bastante. Don Bosco ha sido muy especial para mí. Cada cual tiene su santo de devoción. El que más se identifique con su carácter o el que menos se identifique con su carácter, precisamente para lograr imitarlo. Entonces, digamos, hay algunos que tienen carácter muy fuerte y están siendo muy devotos de San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad, pidiéndole a ese santo su intercesión para lograr hacer dócil el carácter. Entonces, pidámosle a la Virgen que nos ayude a conocer la vida de los santos y a enamorarnos. Entonces, 4 cultos. El culto de latría, ¿a quién? A Dios. Latría, adoración a Dios. El culto de hiperdulía, máxima veneración, ¿a quién? A la Virgen María. El culto de protodulía, primera veneración, ¿a quién? A San José. El culto de dulía, veneración a los santos. O sea que cuando alguien venga a decirte, es que ustedes los católicos adoran a la Virgen María, tú le dices, no, mira, nosotros no adoramos a la Virgen María. El culto de latría es un culto referido exclusivamente a Dios. Nosotros a la Virgen la veneramos con un culto de hiperdulía. Y entonces esa persona que cree que tú sabes griego va a salir asustada y va a decir, yo con este no hablo, que sabe tanta teología y tanto griego, y se va. Es una manera de decirte, es bueno que tengas algunos elementos, para que vayas sabiendo qué es exactamente lo que creemos como iglesia. El culto entonces que nosotros tributamos a Dios es un culto distinto del que tributamos a la Santísima Virgen María. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 971 hace un resumen perfecto del culto que le tributamos a la Virgen. Ya vimos que el Catecismo nos enseñaba que a Dios lo adoramos. Ahora, a la Virgen, ¿qué culto le tributamos? ¿En qué consiste esta hiperdulía? Numeral 971, y apréndetelo de memoria. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Claro que hay un culto especial, el de hiperdulía. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Estamos diciendo que esto no es nuevo. Desde el siglo I ya están los cristianos venerando a la Santísima Virgen María. Tenemos oraciones de los cristianos dirigidos a la Madre de Dios. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho. Latría al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hiperdulía a la Santísima Virgen María. Dice, pero lo favorece poderosamente. Es decir, venerar a la Virgen María favorece el culto de adoración a Dios. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios, en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. O sea que, repetimos, a la Virgen María la veneramos, a Dios lo adoramos, con un culto de latría a Dios, con un culto de hiperdulía a la Santísima Virgen María. Pero ¿qué es esto de adorar? Dice el famoso teólogo Antonio Rollo Marín, y si quieres conocer de teología sólida, te recomiendo todos los libros del padre Antonio Rollo Marín, sacerdote jesuita, murió hace algunos años, buenísimo, porque es una teología muy sólida y no demasiado complicada, es accesible. Su libro, digamos, cumbre, su bestseller, Teología de la Perfección Cristiana. Teología de la Perfección Cristiana, se lo recomiendo. Y en ese libro, Teología de la Perfección Cristiana, dice que la adoración es un acto externo de la virtud de la religión por el que testimoniamos la reverencia que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra sumisión ante Él. Es decir, es un acto del corazón que se exterioriza. Por eso nosotros, digamos, tenemos un culto de adoración a Dios que se llama la Eucaristía. El culto que nosotros tributamos en la Eucaristía es un culto de adoración que se dirige a Dios. El culto de la Eucaristía no se dirige a nadie más que a Dios. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de todas las oraciones de la misa siempre inicia diciendo Padre eterno o Dios misericordioso. Pide algo, dice por Jesucristo nuestro Señor, amén. ¿Ven? Siempre es al Padre, por Jesucristo nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven? Siempre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso cuando se hace una Eucaristía en honor a la Virgen María, no se dice
que se ora a la Virgen María durante la Eucaristía, sino que al Padre se le dice: gracias, Padre Celestial, por el ejemplo de la Madre de Dios, concédenos a nosotros también esa docilidad del Espíritu, para que siendo fieles a tus mandamientos, me estoy inventando en ese momento alguna oración, ¿no? Para que siendo fieles a tus mandamientos podamos imitar a tu divino Hijo Jesús, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Digo, más o menos la estructura de todas las oraciones eucarísticas siempre son al Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Bien, esto quede claro. El culto eucarístico, que es el máximo culto de adoración que damos a Dios, se da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué dice la Real Academia Española sobre la palabra adoración? Dice: reverenciar o rendir culto a un ser que se considera divino. Entonces, por su propia definición, la adoración es el culto que se da a quien se considera divino. ¿Por qué no adoramos a la Virgen María? Porque no la consideramos un ser divino, la consideramos una criatura humana. El culto que se da a Dios, adoración. El culto que se da a una criatura, acá, veneración. Veneración. ¿Cómo se expresa entonces esta adoración que tributamos a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Pues se expresa en primer lugar anunciando a Cristo. Nosotros anunciamos a Cristo. Todo lo demás que anunciamos es en relación a Cristo. Y nada tiene sentido si no es en relación a Cristo. Dice el Catecismo en el numeral 427. Es claro entonces que el centro del anuncio cristiano es Jesucristo nuestro Señor. Se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. Esto es, hablamos de los santos porque imitaron a Cristo. Hablamos de la Virgen María porque es la Madre de Cristo. Hablamos de la Eucaristía porque es el cuerpo de Cristo. Hablamos de la Iglesia porque es la esposa de Cristo. Hablamos de el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad Santísima. Todo es por Dios, por la Trinidad. Dice un documento bien lindo del Papa Pablo VI que todos los evangelizadores deberían leer y conocer. Se llama la Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. Es bellísimo porque da unos criterios importantísimos al momento de evangelizar. En el numeral 27 dice: la evangelización debe contener siempre como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Es decir, toda evangelización debe llevar a la persona a entender que la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor nos trajo la redención, nos trajo la salvación, y por Él es que somos salvos. Entonces todo lo demás lo hemos hecho ¿para qué? Para poner como una base sobre la cual pudiéramos anunciar este mensaje. Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, nadie más. Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Esto te lo enseña la Virgen María. Con ella nos postramos ante Él a adorar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice el Catecismo nuevamente, numeral 426. Así pues, en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. El fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Es a Cristo. Pero entonces, a Cristo con todo lo que Él tiene. A Cristo con todo lo que Él nos dio. Les quiero contar, en una ocasión me invitan a dar un debate en un canal de televisión, un debate pues sobre la Santísima Virgen María. Me decía que iba a ir alguien digamos, a decir que el culto a la Virgen María debería pues ignorarse, que lo único importante es el culto a Jesucristo. Entonces yo, como católico, digamos, iba a hablar, pues a demostrar, digamos, la necesidad del culto mariano, ¿no? Entonces yo iba pues muy preparado, en fin. Pero resulta que se confundieron y en el canal de televisión llamaron a un sacerdote y a mí, es decir, dos que defendiéramos a la Santísima Virgen María. Entonces, cuando llegamos allá, bueno, ¿quién es el que va a decir que el culto a María no es necesario? No, ninguno, los dos venimos a defender el culto a la Virgen. Bueno, pues entonces el caso es que ese programa no la pasamos hablando bellezas de la Virgen, pero abrieron las llamadas. Entonces, una persona nos llamó y después de haber hablado nosotros mucho sobre la Virgen María, empezó a decir: ustedes, ¿por qué hablan tanto de la Virgen? No hablen tanto de la Virgen, no quiero escuchar nada de Virgen, Virgen, hablen de Jesús, 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 nada de Virgen, 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 solo Jesús, Jesús, Jesús. Bueno, después de que nos casi insultó,
el padre como que me dijo, bueno, a ver, habla tú. Yo conté hasta 10 para mantenerme calmado, no funcionó. Entonces le dije a la persona, muy bien, vamos a hablar de Jesús. Pero, ¿de qué Jesús quiere que hablemos? ¿De un Jesús mutilado? ¿De un Jesús amputado? ¿De una parte de Jesús o de Jesús completo? ¿Quieres que hablemos de Jesús como nos lo presenta la palabra de Dios, completo con todo lo que Él nos viene a dar, o solo del Jesús que nos provoca? O sea, ¿quieres que hablemos de un Jesús sin su cuerpo místico, su iglesia? El mismo San Pablo reconoce que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la esposa de Cristo. Sin la esposa de Cristo, Efesios capítulo 5, versículo 25, hablamos de un Jesús sin Eucaristía, cuando el mismo Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55, dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, un Jesús sin iglesia, un Jesús sin Eucaristía, un Jesús sin sacramento de la reconciliación. Cuando el mismo Juan, capítulo 20, versículo 23, dice el Señor en San Juan 20, 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Hablamos entonces de un Jesús también sin sacramentos. Hablamos de un Jesús sin la Virgen María. Y dime un Jesús sin la Virgen María, ¿cómo funciona? ¿Quién lo trajo al mundo? Es decir, ¿quién dio su sí para que viniera al mundo? De los 33 años que vivió Cristo, 30 años los pasó día y noche con su madre, 30 años. Y después, 3 años de su ministerio público, también estuvo su madre allí. Estamos hablando que más del 90% del tiempo Jesús lo pasó con su Madre Santísima. Vamos a hablar de un Jesús solamente del 10% de Jesús, y eso que en ese 10% también estuvo la Virgen María. Un Jesús sin recibir su regalo, le dije, el regalo que nos dio de su Madre Santísima en la cruz, Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. Entonces, un Jesús al que no le aceptamos su regalo, al que no le aceptamos su madre, ¿de qué Jesús quieres que hablemos? Un Jesús sin iglesia, sin María, un Jesús sin Papa, un Jesús sin Eucaristía, un Jesús sin nada. ¿Qué queda de Jesús entonces? ¿Qué queda de Jesús? ¿Cómo vamos a decir? Vamos a hablar de Jesús, pero quitemos todo lo que Jesús nos ha dado, quitemos todo lo que no nos gusta de Jesús. No, hablemos de Jesús completo, tal como nos lo presenta la palabra. Y no estoy bravo, les dije. Y no estoy bravo. Un poco apasionado, pero no estoy bravo. Obviamente, la llamada, nadie respondió en la llamada. Pero, bueno, les cuento esta anécdota para decirles, es que cuando hablamos de Jesús, hablamos de un Jesús completo. Un Jesús completo. A Jesús con su madre. A Jesús con su Eucaristía, a Jesús con su iglesia, con su esposa que es la iglesia, a Jesús con todo, con todo. Y por eso es a Él y todo lo relacionado a Él. Y todo lo relacionado a Él. Entonces, que quede perfectamente claro, todo es a Cristo. Y todo lo que nos lleve a Cristo, bienvenido. Todo lo que nos aleje de Cristo, entonces lo rechazamos nosotros también. Montfort dice en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 62, que esta consagración es un medio privilegiado para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y servirle fielmente. Por eso nos consagramos a Jesús por medio de María, por Cristo. Luego dice en el tratado, en el numeral 225, porque no pensaréis jamás en María, sin que María por vosotros piense en Dios. No alabaréis ni honraréis jamás a María, sin que María alabe y honre a Dios. María es relativa a Dios, y me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con respecto a Él, o el eco de Dios, ya que no dice ni repite otra cosa más que Dios. Si dices María, ella dice Dios. Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído, y María, el eco fiel de Dios, exclamó, mi alma glorifica al Señor. Lo que en esta ocasión hizo María lo hace todos los días. Cuando la alabamos, la amamos, la honramos o nos damos a ella, alabamos, amamos a Dios, honramos a Dios y nos damos a Dios por María y en María. Entonces, que quede perfectamente claro y lo volvemos a decir. Todo es para Dios. Todo es para Dios. Por medio de María, pero para Dios. Dice después Montfort en el numeral 61 y 62. Cristo es el fin último de toda devoción. Él es el Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Si tú dices, no, es que yo adoro a María, es que yo me quedo en María, es que no me interesa a Jesús. Una devoción falsa y engañosa. No se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino el de Jesús. Esto lo dice Hechos capítulo 4, versículo 12.
Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid caerá, se secará y será arrojado al fuego. Esto lo dice Montfort en el tratado. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer más perfectamente la devoción a Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Y escuchen esto tan tremendo. Si la devoción a la Santísima Virgen nos apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica. Pero como ya he demostrado y volveré a demostrarlo más adelante, sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. ¿Y tú te das cuenta? Yo te pregunto, desde que estás haciendo este proceso de preparación para la consagración, ¿amas más a Jesús? ¿Te has enamorado más de Cristo? ¿Lo has reconocido como tu Señor? ¿Amas más la Eucaristía? ¿Amas más su iglesia? Estoy seguro que sí, porque lo único que sabe hacer María es llevarnos a Cristo. Y Montfort no frena ahí. Montfort, para que no quede duda de que esta devoción es cristocéntrica, es decir, que Cristo es el centro y el fin a quien se dirige, dice en el numeral 14 y 15 del tratado: confieso con toda la Iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo es el que es. María, al lado de Dios, menos que un átomo, nada, una criatura, el Creador. Por consiguiente, este poderoso Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Dios hace lo que quiere y no necesita de nadie. Le bastaría querer para hacerlo todo. Afirmo, sin embargo, que, dadas las cosas como son, habiendo Dios querido comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, desde que la formó, ya vimos en la lección pasada, María en las Escrituras, Dios ha querido vincular a María desde el principio hasta el final de sus obras. Es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Es decir, esta devoción es cristocéntrica. Lo único que pretende, dice Montfort, es hacer de ti un verdadero devoto de María y un auténtico discípulo de Jesucristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Que quede perfectamente claro. A Jesús por medio de María. A Jesús. A Jesús. Wilson, es que estoy muy enamorado de María. Yo también. Y cada que me enamoro más de María, ¿saben qué pasa? Mi amor por Cristo crece ad infinitum. Hasta el infinito. Crece en mí el hambre de Eucaristía. Crece en mí el deseo de leer la palabra de Dios. Crece en mí el deseo de reconocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Porque es que viendo a María tan enamorada de Cristo, viendo a nuestra Madre que lo único que sabe es hablarme de Cristo, que lo único que sabe es señalarme a Cristo, que lo único que sabe es adorar a Cristo, entonces yo no quiero hacer otra cosa que amar, adorar y reverenciar a Cristo nuestro Señor junto con mi Madre Santísima. Vamos a decirle al Señor que Él es nuestro Señor y nuestro todo. Una vez más, como lo dijo San Francisco de Asís, Él es nuestro Dios y nuestro todo. Quiero que cierres tus ojos en este momento y vamos a decirle al Señor que Él es nuestro Dios y nuestro todo. Tú, mi Dios y mi todo. Tú, mi único Señor, en quien puedo confiar, sino en tu amor, mi Señor. Díselo. Tú, mi Dios y mi todo. Tú, mi único Señor, en quien puedo confiar, sino en tu amor, mi Señor. ¿Sabes qué? En ese momento nuestra Madre está cantando con nosotros, diciendo: tú, mi Dios y mi todo. Tú, mi único Señor, en quien puedo confiar, sino en tu amor,
mi Señor. Una vez más, díselo. Tú, mi Dios y mi todo. Tú, mi único Señor, en quien puedo confiar, sino en tu amor, mi Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Práctica. Vamos a tomar un Cristo y vamos a hacer un momento de oración con ese Cristo. Pueden ser 2, 3, 5 minutos. Pero vamos a hacer lo siguiente. Arrodillados ante ese Cristo, pequeño, grande, de rodillas, vamos a decirle a la Santísima Virgen María: Madre, ven, acompáñame a arrodillarme hacia Jesús. Acompáñame a arrodillarme ante Él. Arrodillémonos juntos ante nuestro Dios. Y acompáñame, Madre, a reconocerlo como mi único Señor, como mi Dios y mi todo, como mi Salvador. Y le vas a decir ahí, de manera espontánea: Señor, yo te amo, porque tú eres mi Dios, mi Salvador, porque por tu sangre preciosa me has redimido, me has limpiado, porque por esa sangre tengo hoy acceso al cielo. Y te quedas en un momento de alabanza y de adoración junto con la Santísima Virgen María. Vas a alabar y adorar a tu Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.